Ok. El día de hoy, nuestro sermón, nuestra exposición del día de hoy se titula ¿Cómo crecer en el temor de Dios? Hemos hablado ya, este es el sermón número 8 o séptimo de esta serie de sermones acerca de qué es el temor de Dios, por qué es importante. Y no quiero arrancar mi tema, mi hermano, sino una vez más recordarte cuál es el propósito de esta serie, que ya estamos por terminar, solamente nos queda un sermón más que vamos a estar explorando en 15 días y con ese sermón terminamos ya esta serie. El propósito es que tú y yo podamos crecer en la vida piadosa, o diría, creo que Jonathan Edwards, en la verdadera virtud de lo que es la vida cristiana. Comenzamos teniendo como ejemplo a Enoc, un hombre que caminó y agradó a Dios durante toda su vida. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo es el temor de Dios el que nos lleva a ti y a mí a vivir entonces una vida de piedad? Una vida piadosa. ¿Qué era una vida piadosa? Una vida en donde Dios era considerado o es considerado en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Una vida que quiere servir a Dios en todo lo que hace. Una vida que considera y que Dios toma no solamente una posición en su vida, sino que es preeminente en cada una de las áreas de la vida del creyente. A eso queremos llevarte. Y la idea también era que no olvidemos que como cristianos entonces estamos llamados a ser gente temerosa de Dios. Los que son, a lo mejor los que todavía sus abuelos o sus tatarabuelos viven, muchos podemos escuchar que ellos nos contaban de la gente religiosa, ¿verdad? O sea, es que era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, ¿verdad? Y se referían a un hombre religioso. Un hombre que iba a la iglesia, un hombre que hacía obras de caridad, un buen hombre, es lo que querían darnos a entender. Pero obviamente cuando nosotros llegamos al Evangelio, entendemos que un moralismo nos lleva a un orgullo propio, ¿verdad?, de una autoproclamación o autojusticia, queriendo ganarnos el favor de Dios por nuestros méritos. Pero cuando llegamos al Evangelio entendemos que solamente es por la persona de Cristo. En la enseñanza que hemos traído, hemos dicho que entonces el temor de Dios es el alma de la piedad. Es aquello que nutre el que tú y yo seamos unas personas piadosas a Dios, unas personas reverentes a Dios, hombres y mujeres que consideran a Dios en todo momento. El temor es el alma, es lo que le da vida a nuestra vida piadosa. En otras palabras, lo que queremos dar a entender con esta frase es que no hay vida de piedad a no ser que continuamente tú estés siendo animado en tu interior por el temor de Dios. No hay una vida piadosa verdadera si tu vida no es motivada continuamente por el temor de Dios. Tú puedes comenzar a vivir una vida de piedad, pero déjame decirte que cuando lo hagas en tus fuerzas va a llegar un momento donde te vas a cansar. Vas a estar fastidiado porque va a haber una carga en ti. Pero cuando lo haces movido por el amor de Dios y encontrando en Cristo la motivación de vida, tú y yo viviremos una vida de gozo y satisfacción en Cristo. Y hemos podido explorar que durante toda la presentación de los temas, hemos visto cómo la Escritura entonces respalda la conclusión de que el temor de Dios es el terreno donde va a crecer la vida piadosa, pero la ausencia de temor de Dios en la vida del hombre es donde va a crecer una vida de impiedad y alejamiento de Dios. Romanos capítulo 3 nos enseña que en el hombre impío
en el hombre que no conoce a Dios, no hay temor de Dios en él. Puede haber un conocimiento de quién es Dios, y creo que no hay hombre en la tierra, por muy ateo que se llame o que se nombre, no hay nadie que no esté consciente de que Dios existe. Porque en todos los hombres Dios ha puesto su ley. Y el Salmo 19 nos enseña que la creación anuncia y proclama la grandeza de quién es Dios. Entonces, si tu vida de piedad y tu vida de devoción a Dios no está creciendo en el temor de Dios, eso quiere decir que sin temor es muy probable que comiences a ver una vida de impiedad en tu caminar. Y dado que este tema es vital entonces para la vida del cristiano, queremos que el día de hoy debemos de considerar cuáles son las prácticas que tú y yo podemos realizar para entonces crecer en el temor de Dios, pero no queremos darte prácticas o consejos basados en el esfuerzo que tú tienes que hacer. Tanto Jairo el domingo pasado como yo hace 15 días, los dos tocamos un tema fundamental. La fuente del temor de Dios es el pacto que Dios hizo realidad en nosotros por medio de Cristo. No hay fuera de Dios una fuente en la que tú puedas tomar para querer crecer en el temor de Dios. Y vuelvo a decir esto, tú te puedes esforzar, tú puedes determinar en tu corazón querer vivir una vida piadosa, pero en tus fuerzas, punto número 1, te vas a cansar. Punto número 2, vas a quererle robarle la gloria a Dios. Y para que nosotros entonces podamos traerte esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos crecer? Nosotros una vez más queremos dejarte bien en claro que la fuente del temor de Dios es Cristo. Tú no puedes ir a otra fuente. Ahorita leíamos en la cena del Señor a Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién corremos para hacer esto? Dura es esta palabra, Señor. Nosotros podemos y debemos entender entonces que si queremos crecer en el temor de Dios, yo no lo puedo hacer separado de Cristo. El Evangelio de Juan nos enseña que separados de Él, ¿qué? Nada. Y la palabra nada en el griego y en el español significa nada. No hay posibilidad de hacer. Y la segunda cosa que te tenemos que dejar bien en claro es que separado de Él nada puedes hacer y que Cristo es la fuente, pero eso no te exime a ti de la responsabilidad que tú tienes para cuidar tu salvación con temor y con temblor. ¿Se entiende? Dios es la fuente, pero a nosotros nos toca hacer algo. Pero ese algo que yo voy a hacer es movido por lo que Él ya hizo en la cruz hace más de 2000 años por mi vida. Entonces, yo soy movido en obediencia por el amor que Él ha tenido a mi vida. Primera de Juan nos enseña esto, que nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces nosotros podemos obedecer y podemos arrancar en crecer en el temor del Señor porque Él nos amó primero. Y el texto que mejor nos va a representar o que nos pone en una perspectiva acerca de por qué es necesario que nosotros crezcamos en el temor de Dios es Proverbios 27, capítulo 17, que dice lo siguiente: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor de Dios. Algo que me encanta de Proverbios es que es un libro que nos da consejos cortos, consejos prácticos, una palabra de sabiduría precisa y casi siempre pone en relevancia dos cosas, ¿verdad? Son paralelismos a veces. Y este texto nos enseña algo. Por un lado nos da un mandamiento de forma, parece como si estuviera en forma negativa, ¿verdad?
no envidie tu corazón a los pecadores. ¿Qué es esto? El proverbio nos da a entender, mi hermano, que tú y yo no permitamos que nuestro corazón se ponga celoso por la vida que viven los impíos. Que nuestro corazón no codicie el tipo de vida que viven aquellos que no conocen al Señor. Nos dice que tu corazón no envidie a los pecadores. No permitas que tu corazón empiece a ser afectado como fue afectado el corazón de Eva en el huerto del Edén por unas palabritas que Satanás sembró en su mente y que le dijo: tú comes de ese árbol y serás semejante a Dios, o seréis como Dios. Juan en su primera carta, en el capítulo 1 o 2, nos enseña que eso que Eva vio era la pasión de los ojos, la pasión de la carne y la arrogancia de la vida. Y Juan Proverbios, nos comienza a decir, dice, que tu corazón no tienda a eso, que tu corazón no codicie la vida de los impíos. Cuando tú lees Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés es un libro que nos pone en una perspectiva de la vida debajo del sol. Y Salomón en su sabiduría dice, pues la suerte del rico y del pobre es la misma. Los dos van a morir, ¿verdad? Y tanto prospera uno como prospera el otro. Pero cuando tú y yo estamos en Cristo, este proverbio dice, no tengas envidia por los del mundo. Y muchos de nosotros podemos estar cayendo, hermanos, en envidias de no tengo la casa que tiene, no tengo el empleo que tiene, no gano lo que gana fulanito, no visto lo que viste fulanito, no voy a donde van los demás. O empezamos a querer tomar posturas del mundo. Y nos da un segundo mandamiento, nos da la contraparte, nos dice, antes que tu corazón empiece a envidiar eso, dice, antes vive siempre en el temor del Señor. Busca la manera siempre de estar creciendo en este temor reverente. Pero con esta advertencia, ten cuidado de que tu corazón no comience a envidiar, no comience a codiciar lo que no tienes o lo que el mundo tiene. Vive siempre en el temor del Señor. El Espíritu Santo nos está diciendo por medio de este proverbio que es la voluntad de Dios que tú y yo mantengamos su temor en nuestros corazones. Porque como veíamos en Jeremías 31 y 32 y mismo en Ezequiel, veíamos que fue Dios quien dijo, y pondré mi espíritu en ellos para que teman a mi nombre, ¿se acuerdan? Y para que no se alejen de mí. Y este proverbio, una vez más, entonces el Espíritu Santo viene y nos dice a ti y a mí, vive siempre. Saliendo de aquí, ve a comer viviendo en el temor de Dios. Si vas a ir al cine, ve al cine en el temor del Señor. Si vas a ir a cenar, vas a ir a visitar a alguien, ve en el temor del Señor. Recordemos algo, mi hermano, el Evangelio no es algo que solamente se vive en la salvación. El Evangelio de Jesucristo es algo que viene a cambiar todo nuestro sistema de valores y todo nuestro esquema de vida. El Evangelio nos enseña en cada área de la vida. Por eso es que el Espíritu Santo nos dice en este proverbio, vive siempre en el temor del Señor. Vive siempre bajo el nuevo pacto, si lo podemos poner así en palabras de Jeremías. Vive siempre sabiendo que Dios puso en ti su espíritu para que le temas y no te apartes de Él. Y cuando nosotros vemos entonces este temor de Dios de esta manera, viviendo siempre en el temor de Dios, nosotros podemos encontrar ciertos beneficios o ciertas, beneficios
que son para nuestra vida una realidad cuando tú y yo vivimos en el temor. Y quiero compartirte una de las bendiciones que hay viviendo en el temor de Dios. Podemos encontrar más en la Escritura, pero solamente quiero comentar estas. La primera que nosotros vemos es que cuando tú y yo comenzamos a vivir y a crecer en el temor de Dios, a partir de ahí es donde nosotros comenzamos a saber cómo vivir sabia y piadosamente. Porque el Salmo 111, y ahí hay otros pasajes que yo quiero que tú anotes y ya después en tu casa puedas revisarlos, nos enseñan lo siguiente: el principio de la sabiduría, el principio de una vida donde tú tomas las verdades de Dios y llegas a casa y sabes cómo meditarlas, cómo exprimir la verdad y las pones y las bajas para que el Espíritu Santo ahora te ayude a caminar en una vida piadosa. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser una persona que la gente te vea y diga cada vez que volteen a ver a Jonathan y diga, ahí va, ese hombre es muy sabio, puedes pedirle un consejo? Vean, ahí está el contador Roberto, ahí está don Arturo, búsquenlo, son hombres sabios. Muchas veces decimos, son hombres piadosos. Allí está Abby, búscala, es una mujer que teme al Señor, te va a dar un consejo no en su sabiduría. ¿Por qué? Porque ella misma entiende que su sabiduría parte de algo, de que ella vive en el temor del Señor. Otra bendición que vemos es que el temor de Dios en nuestras vidas pone en nuestros corazones el deseo de querer conocer más a Dios. Y aquí es donde comenzamos a hacer así un examen en nuestros propios corazones. Oye, ¿estoy conociendo más de Dios? O sea, en mi corazón hay un deseo vehemente por estudiar las Escrituras. En mi corazón hay un deseo de estar siendo expuesto al Evangelio, a un discipulado, a la palabra de Dios. Sí, no. Oye, si es sí, gloria a Dios, ¿verdad? Hay un temor de Dios en tu vida. No. No hay temor de Dios en tu vida. Ve lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 5. Dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Cuando hay este deseo vehemente por Dios, este deseo de amarlo, de obedecerle, de confiar en Él, este deseo que la palabra produce, nos dice este proverbio, cuando comienzas a entender el temor de Dios, vas a descubrir el conocimiento de Dios. En tu corazón va a nacer ese deseo de decir, yo necesito saber más quién es este Dios que ha dicho, que ha puesto su espíritu en mí y que Él es mi Dios y que yo soy suyo. O como lo dice Cantar de los Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Otra bendición, nos enseña a discernir en la vida. Nos enseña a discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque acuérdate algo, nuestro corazón pecador, dice Jeremías, que es engañoso más que cualquier otra cosa. Después dice otro profeta que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Cuando tú y yo comenzamos entonces a vivir en el temor del Señor, ese temor, dado que vivimos en la sabiduría de Dios, que es el principio, que la sabiduría es el temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, esa sabiduría nos provee la capacidad de saber discernir entre el bien y el mal. Así lo dice Proverbios 8:13, dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Cuál mal? El orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco yo. ¿Quién es ese yo? El yo que teme al Señor. ¿Se entiende? En la medida en que tú y yo vamos creciendo en el temor de Dios, otra bendición, produce contentamiento.
en medio de un mundo competitivo. Creo que es mismo Proverbios, no sé si si me equivoco me corrige, pero creo que es Proverbios en el capítulo 30, donde sí, dentro de esta sabiduría, ahorita van a ver por qué digo de contentamiento. Dice Proverbios 30, dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Ok, aquí el evangelio de la prosperidad ya lo echamos por tierra en un solo pasaje. No me des pobreza ni riqueza, ni muy, ni tan. O dice el dicho mexicano, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero ve lo que dice la palabra, que es más sabia. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O sea, no va a ser que tú tengas dinero y que empieces en tu jactancia a decir, ¿quién es Dios? Si yo tengo todo. Dice, o que sea menesteroso y robe y termine profanando tu nombre, o profanando a mi Dios. Ve lo que dice este proverbio. ¿Por qué pusimos ahí que el temor de Dios produce contentamiento? Porque mejor es lo poco con el temor de Dios o el temor del Señor que un gran tesoro y turbación con él. Es mejor un plato de frijoles y 2 tortillas que un ribeye y con todo turbado en tu corazón porque no sabes qué va a pasar con el dinero que tienes. ¿Piensas que todo el mundo está conspirando contra ti? ¿Piensas que mañana te van a defraudar? Si tú tienes, no te preocupes, o sea, Dios te ha dado en su gracia, pero no hagas del dinero tu Dios. Pero cuando tú vives en el temor del Señor, tú vives contento con lo que tienes. Proverbios 27:13, acuérdense, no envidies a los pecadores, antes vive en el temor del Señor siempre. El temor de Dios produce contentamiento. Una vez más, otra bendición. El temor de Dios nos guarda de pecar. Somos más cuidadosos. ¿Por qué? Porque como estamos llenos de la palabra de Dios, somos más cuidadosos en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, ¿se acuerdan? Nos ayuda a discernir entre lo bien y entre lo bueno y lo malo. Dice este proverbio, con misericordia y verdad se expía la culpa. Y con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. Con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. Somos guardados de pecar contra el Señor. El Salmo 119 nos dice que el joven guarda su camino guardando su palabra. Otra bendición. Porque esta es la mayoría de los gentes andamos buscando esto. Bueno, la mayoría de la gente busca esto. Dinero y felicidad. Ya vimos que el temor de Dios nos da contentamiento, con mucho o con poco. Pero ahora el temor de Dios hace al hombre feliz. Así hay una canción, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Proverbios 28:14. Cuán bienaventurado, cuán dichoso, 1000 veces feliz es el hombre que siempre teme. Es el hombre que siempre teme. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. ¿Tú quieres ser feliz? Teme al Señor. El problema de nosotros es que buscamos la felicidad en todos lados. En todos lados, menos donde la debemos de buscar.
Uno más. Ah, no, ya no. Ok, ¿cómo es que tú y yo entonces podemos crecer en el temor del Señor? Tú y yo podemos crecer en el temor del Señor teniendo este fundamento en nuestras vidas o entendiendo este principio. Cuando se trata de vivir la vida cristiana, el centro de nuestros esfuerzos espirituales conscientes, o sea, lo que nosotros vamos a hacer, han de ser las cosas mismas que Dios declara que son el resultado de su propia obra en nosotros. ¿Qué quiere decir todo esto en palabras mexicanas? Que cuando se trata de vivir la vida cristiana, el esfuerzo que a mí me toca hacer, lo tengo que hacer en base a lo que Dios dice que yo puedo hacer porque Él lo dijo, porque Él ha hecho algo en mí. ¿Se entiende? Esto nos quita a nosotros de encontrar en nosotros mismos la fuente. Cuando se trata de vivir la vida cristiana, entonces todo mi esfuerzo, toda mi disciplina, toda mi obediencia tiene que estar basada en las cosas que Dios declara que son el resultado de la obra que Él ya ha hecho en mí. Se viene entendiendo conforme vamos avanzando en el texto. Y este principio, en primer lugar, nosotros lo vimos desde la perspectiva del nuevo pacto, ¿se acuerdan? Es Cristo, es el cumplimiento del nuevo pacto, donde Cristo, Dios dice que pondrá su temor en nosotros. Así que ahora lo vamos a ver desde otro ángulo. Vamos a ver este diamante del temor de Dios, pero ahora lo vamos a ver desde otro ángulo también. Teniendo en mente que es Cristo el que nos da. Y quiero ilustrarlo con este pasaje. Es algo que compartí el viernes en el taller de mamás, pero ahora le voy a dar una aplicación a la vida temerosa para poder explicar este principio. Que lo que nosotros vamos a hacer está basado en lo que alguien más ya hizo por nosotros. Y este texto es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, es amor, perdón, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Aquí en este texto hay unas palabras que son las importantes o más importantes. Hay unas palabras que resaltan para que tú y yo podamos entender, porque hay muchas veces nosotros decimos, vemos a alguien conflictuado y decimos, pero el fruto del Espíritu es gozo, hermano, ¿verdad? Gózate en el Señor, alégrate en el Señor. Se nos olvida algo, se nos olvidan estas palabras, que el gozo es un fruto de otra persona. El gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, es el fruto de otro, que no está en mí. Que en mí puede ser visto y puede ser reflejado porque otra persona lo tiene y me lo está comunicando a mí. Por eso cuando leemos este pasaje de el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, vamos y encontramos, hijo, pero es que no estoy gozoso. Pero es que cuando tengo que ser paciente soy impaciente. Cuando tengo que actuar con mansedumbre no soy nada misericordioso. Porque empiezas a buscar en ti mismo la fuente de eso y se te olvidan estas palabras. Es un fruto del Espíritu. ¿Quién lo tiene? El Espíritu. El Espíritu es el que dice, yo tengo gozo para ti. En tu impaciencia, yo tengo paciencia. Cuando no eres nada bondadoso, yo tengo bondad para ti. Cuando no quieres amar, ven, yo tengo amor para que tú des. Entonces, vamos entendiendo esto.
Cuando tú y yo vemos a un creyente manifestando un amor genuino por sus hermanos, o un gozo genuino, o una paz que sobrepasa todo entendimiento, tú debes entender esto. Ese hermano está viviendo algo que el Espíritu Santo le dio. Es algo que ese hermano que está en comunión íntima con el Espíritu Santo está explorando y viviendo en su vida. Por eso cuando vemos a alguien, ¿verdad? Todavía amargado, ¿verdad? Triste, dice, oye, ya pasó un montón de tiempo, va todo eso que pasó. O sea, ¿cómo es que todavía vives amargado, verdad? Falta de perdón y falta del fruto del Espíritu en tu vida. Pero cuando vemos eso, nosotros podemos ver que es el Espíritu Santo quien está haciendo una obra profunda, poderosa e interna en la vida del creyente. Esa manifestación de ese amor es la manifestación de la presencia del Espíritu Santo en él. Ok, ahora vamos a entender la otra parte, porque el principio dice esto. Tú tienes que vivir la vida, ¿verdad? A ti te toca vivir la vida cristiana en algo que Dios dice que sobre eso lo puedes vivir. Y esta es la primera enseñanza, el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer si el fruto es del Espíritu? ¿Qué me toca hacer a mí? Vamos a este texto, un poquito largo, Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la paz. A ver, Pablo, me acabas de decir en Gálatas que el amor, la humildad, la paciencia, la mansedumbre es fruto del Espíritu. Y ahora me dices que yo me tengo que revestir. O sea, me toca a mí hacer algo. Pero esa instrucción de Pablo de vestirnos y de revestirnos, porque lo menciona 2 veces, está sobre un indicativo en el cual tú y yo debemos descansar. Este es el indicativo. Tú y yo somos escogidos por Dios, santos por Dios y amados por Dios. Esa es nuestra identidad. Ahí estamos parados. Ahí estamos tú y yo, como lo explicaba Jairo el domingo pasado, llamados a ser santos por Dios. El Señor te escogió de entre toda la multitud y dijo, yo quiero salvar a Ana y la quiero integrar a mi iglesia. Porque yo la amo, yo la escojo, yo la santifico, yo la justifico. Ana es mía, la he comprado con mi sangre. Y la puso en su iglesia, Ana. Y le dice, Ana, el fruto de mi espíritu en ti va a ser gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. Y Ana así bien hermosa. ¡Ay, gracias, Señor! Revístete de ello. O sea, ¿es fruto o yo tengo que hacer algo? Es como decir esto. Les compramos chamarras a todos en tiempo de frío. Pónganselas. ¿Y dónde están? Ahí en la oficina. Ya están allá. Están disponibles. Es un ejemplo, ¿eh? Y es que ya había uno que dijo, una XL me apartas. Ese ejemplo nada más. Ok, es como decir, el Espíritu Santo te metió a su familia y te dice, ahí en la cocina
está la porción de amor, de humildad, que tú necesitas para que salgas hoy a trabajar. O sea, no te vayas de aquí, de mi presencia, sin tomar eso, porque el día de hoy te vas a topar con una gente que la voy a utilizar para formar en ti este carácter. Y el cristiano dice, Señor, mejor aquí me quedo el día de hoy. Hoy no quiero ser ni madurado, ni probado, Dios. Aquí está donde estamos, nuestra base. Entonces, la presencia, ok, aquí está nuestro trabajo. Revestíos y vestíos. Esta es nuestra identidad. Este es nuestro trabajo. Entonces, la presencia de los frutos de la obra de Dios, ¿es obra del creyente u obra del Espíritu Santo? La presencia de estas muestras de gracia en la vida del creyente, ¿es obra del Espíritu Santo o entonces es obra del creyente? Ambos. ¿Quién nos puso ahí? Ahí, en azul. ¿Quién nos puso? Dios. ¿Qué dice ahí Pablo? ¿Deja que el Espíritu Santo te revista? Te está dando una orden. Vístete. No digas que no puedes amar. No digas que no puedes ser bondadoso. Ya está disponible para ti. Vístete de bondad. No lo quieres hacer, que entonces eres rebelde, eres necio. Pero yo no puedo llegar delante del Señor y decir, ay Señor, es que es bien difícil amar a Eddie. Y el Espíritu Santo me dice, no, ahí hay porción de amor para Eddie. Ve, tómalo y ámalo. Y voy con Eddie y lo amo. El Espíritu Santo ya me capacitó. Porque si yo voy con él y digo, híjole, te tengo que amar, pero ya le busqué a tu y no, o sea, no hay nada. Ni has hecho nada, ni en mí hay nada para amarte. Para amarte. Para amarte es otro. ¿Se entiende? Entonces, ¿es del Espíritu Santo o de nosotros? ¿O de los dos? De ambos. Pablo enseña esto de manera preciosa. Filipenses, fíjense. Así que, amados míos, preciosos y bellos, guapos sentados el día de hoy aquí, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Hasta ahí, primero, punto. Si el verso 13 no existiera, tendríamos que decir, o sea, ya habíamos obedecido, ¿verdad? O sea que en el pasado ya lo había hecho yo. O sea, lo tengo que volver a hacer. Dice, pero ese por qué nos dice o nos da el motivo de nuestra obediencia. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Cristian, así como habéis obedecido en amar a Eddie, no solamente cuando yo estuve, sino ahora mucho más en mi ausencia, ahora ocúpate de seguir amando a Eddie con temor y con temblor, porque Dios es quien pone en ti tanto el amor como la capacidad para amarlo. ¿Se entiende? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú y yo no obedecemos, cuando tú y yo no, ahí me faltó, ocupaos, ponerlo también en color verde, dice ocúpate.
como ya habías obedecido. Porque Dios es el que pone en ti el querer como el hacer. Tú y yo el día de hoy estamos aquí reunidos porque fue Dios quien puso en nosotros. Mañana hay servicio, tienes que estar temprano. Y nosotros hoy en la mañana actuamos y dijimos, me tengo que alistar porque hoy hay servicio en la iglesia. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Dios puso tanto en ti como el querer como el hacer. El que dice de aquí, no, yo vine porque quise. No, porque no hay quien busque a Dios. Es Dios quien te buscó a ti y puso en ti el deseo de venir. Entonces, de que no hay nada de qué jactarnos, mis hermanos, ¿ok? O sigo mis notas o sigo las diapositivas, ¿qué hago? Ok, la obra de Dios en nuestras vidas no niega la necesidad de nuestra actividad y nuestra actividad no anula la realidad y la eficacia de su gracia y de su obra en nosotros. Ambas coinciden y trabajan en la vida del creyente para la gloria del Padre. ¿Ve cómo lo dice al final? Para su beneplácito. Tanto tu actuar, tu disposición para decir, hoy tengo que ser amable, hoy tengo que ser humilde, porque el Espíritu Santo ya me dio la capacidad, ya me puso en posición para ser humilde. Les enseñaba el viernes a las mamás, ¿verdad? Y a los papás que estuvieron aquí. En tu momento de impaciencia, tú tienes que saber que aquel que murió en la cruz del Calvario ya dio una dote de paciencia para cuando tienes que criar a tu hijo. Ve ahí. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos enseña que tú y yo entonces nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. En nuestros esfuerzos por ser dirigidos entonces por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, no debemos permitir que las posibles acusaciones del legalismo o del moralismo nos disuadan de buscar en las Escrituras las directrices que nos ayudan a crecer en el temor de Dios. Es que ve qué moralista soy, ¿verdad? Buscando un moralismo común. O por el otro lado, ¿verdad? Un legalismo donde yo tengo que hacer eso porque aquí dice que si yo lo hago, ¿verdad? Yo obedezco. Hay dos razones por las que tú obedeces. O por miedo o por orgullo. Obedeces por orgullo para que digan qué buen tipo. O obedeces por miedo para que Dios no te castigue. ¿Verdad? Con ese entendimiento. Debemos de cuidar de que tanto una postura como la otra no nos quieran meter ideas en la cabeza para que entonces tú y yo digamos, no, mira, prefiero no buscar el temor de Dios, porque ni quiero caer en moralismo, ni quiero caer en un legalismo, mejor ni tan, ni muy. Porque tú y yo estaríamos entonces diciéndole, ¿sabes qué, Cristo? Lo que ganaste para mí, ahí te lo dejo. Mejor mira, ni nos metemos en complicaciones. Ok. Los últimos minutos lo voy a tomar para esto. ¿Cómo es que tú y yo podemos entonces crecer en el temor de Dios? Ya nos quedó claro quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros. Ok. ¿Cómo podemos crecer en el temor de Dios? La primera cosa, y esta es la más necesaria, asegúrate
de que estás en el nuevo pacto. Asegúrate de que seas un verdadero cristiano. Porque las bendiciones del nuevo pacto, o las bendiciones del temor de Dios, todas están incluidas en el nuevo pacto. Y asegúrate de que tu integración al nuevo pacto haya sido exclusivamente vía Cristo Jesús. Porque es el único que ha hecho propiciación por nuestros pecados. Es el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Es el único que tiene poder de incluirnos o injertarnos a la vid verdadera. El temor de Dios se vive bajo las bendiciones del nuevo pacto. Tú lo puedes leer allí en Jeremías 32:40. Porque mientras tú y yo no estemos en el nuevo pacto, nuestra condición de Romanos capítulo 3, versículo 18, sigue siendo una realidad. Gente que no tiene temor de Dios. Segunda cosa que puedes hacer para crecer en el temor de Dios: alimenta tu mente y tu corazón con las Escrituras. Y quiero que todos me acompañen, por favor, con sus Biblias. Ábranla ahí, por favor, porque este texto no lo traigo. Al Salmo 19. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Los preceptos del Señor, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, más deseable que el oro, sí, más que el oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Si esto fuera un examen de esos complicados que hacen en las universidades, de identifica cuál es lo que no, ¿cómo se le llama? Lo que no forma, ¿qué es lo que de aquí no forma parte de todo esto? Que vayan otra vez a sus Biblias y subrayen conmigo, versículo 7, la ley. Después subrayen conmigo, el testimonio. Todo eso tiene que ver con qué? Con la palabra, ¿verdad? Versículo 8, los preceptos. Sigue que ver con la palabra. Versículo 8, el mandamiento. Versículo 9, el temor del Señor. Y versículo 9, a la mitad, los juicios. La pregunta es, ¿por qué es que el salmista, en medio de un texto donde él está revelando la gloria del Dios, del versículo 1 al versículo 6 en el Salmo 19, está la proclamación de la gloria de Dios en la creación, o lo que se le llama la revelación general de Dios? Versículo 7 en adelante, el salmista nos da la revelación especial de Dios, que es su palabra. Porque es que en medio de estos adjetivos de la palabra de Dios, el salmista incluye el temor de Dios. Y aquí es donde hay que pensar todos un poquito. Comenzamos a meditar. ¿Por qué es que el salmista, en medio de un salmo que está hablando acerca de la revelación de Dios, nos pone ahí que el temor de Dios tiene algo que ver con la Escritura? ¿Acaso se habrá equivocado el salmista?
¿Acaso en vez de poner el temor del Señor tenía que haber puesto alguna otra cosa que tuviera relación con la ley, los testimonios, la palabra? ¿O podemos pensar que el salmista nos está diciendo que hay una relación entre la palabra de Dios y el temor de Dios? Por eso el punto es este. Alimenta tu mente y tu corazón con las Escrituras, porque hay una conexión entre la Escritura y el temor de Dios. Si tú lees Proverbios, ¿verdad? Proverbios, en los primeros 8 versículos, 8 capítulos, encuentras un llamado de la sabiduría que dice: Hijo mío, no desprecies mi instrucción. Hijo mío, pon atención a mis palabras. Hijo mío, no desprecies la instrucción de tu padre, ni aborrezcas la enseñanza de tu madre. Hijo mío, atiende a mis palabras. Cuando tú y yo, cuando nuestra relación con las Escrituras, la cual es vital para un cristiano, es nula, las raíces de tu vida comenzarán a secarse. Y ojo, mi hermano, la Escritura no es para que tú te acerques en momentos de desesperación. Dígame dígame algo, pastor, rápido, porque ando así. ¿Qué dice? Que te arrepientas. No, otra cosa. Que busques al Señor. Otra cosa. Pues es que Judas fue y se ahorcó. No, otra cosa. Pues lo que has de hacer, hazlo pronto. Otra cosa. Pues ve tú y haz lo mismo. La Escritura no es para eso, ¿eh? No es aquí. Ay, no. Ah, mira. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Qué diferencia, Señor. ¿Ah? Y el texto es para Jesús, ¿verdad? Nada más. Hay una relación. Si tú no eres un cristiano que constantemente estás yendo a la Escritura, que constantemente estás escuchando la predicación de la palabra, que estás buscando intencionalmente ser discipulado, un día de estos te secarás. En casa ustedes buscan Jeremías 17, 7 y 8, lo pueden leer como referencia. Jeremías 17, 7 y 8, lo pueden leer como referencia. Tercer punto. Alimenta tu alma con la realidad del perdón de Dios. No sé cuántos de nosotros somos de esas personas que pecamos y vamos con Dios y decimos: Señor, quiero pedirte que perdones mis pecados. Te levantas de ahí y te vas de ahí, pero sintiéndote no perdonado. Como que uno dice: híjole, como que no le eché ganitas al perdón, ¿verdad? Y regresas y creo que tengo que llorar más, Señor, y lloramos, ¿verdad? Y perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Y nos retiramos de ahí y volvemos así como que, no siento que Dios me haya perdonado. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O soy el único que le ha pasado estas cosas? Soy el único impío aquí, ¿verdad? No me siento mal, mis hermanitos. Cuando voy a la palabra del Señor, y Él dice: si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Hijitos míos, si alguien peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es vuestra propiciación por vuestros pecados, y no solamente por los tuyos, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan. Yo voy donde está Dios, digo: Señor, perdóname mis pecados. Yo me levanto de ahí perdonado. Porque si yo me levanto de ahí no perdonado, sintiéndome no perdonado, entonces como yo decirle al Señor: ni eres tan fiel, ni eres tan justo para perdonar los pecados y limpiarme de toda maldad. Pero Él no es el mentiroso soy yo. Porque si Él dice: yo soy fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarte de toda maldad, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad.
El Salmo 130 en el versículo 3 dice lo siguiente. Este sí no me lo sé de memoria. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si el Señor considerara nuestros pecados, dice el salmista, oh Dios, ¿quién podría estar delante de ti? Nadie. Nadie. Es más, con Adán y Eva se hubiera terminado todo. Ahí. Verso 4. Pero, esos son de esos peros de... pero en ti hay perdón. ¿Para qué? Para que ser temido. O si consideramos las palabras del versículo 3, en ti hay perdón para permanecer. ¿En dónde? Delante de ti, Señor. Vive en esa realidad. No vivas pensando que no pegas, porque dice 1 de Juan que entonces eres mentiroso. Pero vive en la realidad de que Él perdona tus pecados para que le temas. Cuarto punto. Alimenta tu alma en la grandeza majestuosa de Dios. ¿Qué significa esto? Conoce el carácter de Dios. Conócelo. Aquí dimos una serie de predicaciones acerca de conociendo a Dios. Trajimos libros aquí para la iglesia para que conocieran el carácter de Dios. Nuestro extraordinario Dios de John MacArthur, lo puedes buscar. El conocimiento del Dios Santo de J.I. Packer. El conocimiento del Dios Santo de A.W. Tozer. Todos estos son libros de hombres piadosos que se tomaron el tiempo de ir a las Escrituras y podernos desmenuzar el carácter de Dios para irlo aprendiendo. Pero si tú no tienes dinero para comprar esos libros, no te preocupes. Esos libros hablan de esto. Tú puedes leer en casa el Salmo 86, el Salmo 115, Isaías 40, Apocalipsis 1, y todos estos 4 pasajes, y hay más pasajes, te van a estar hablando acerca de la grandeza, de la majestad de quién es Dios. Eso es lo que a muchos de nosotros nos hace falta. A veces humanizamos demasiado a Dios. Creemos que Dios es como nosotros. Y no es así. Dios no es como nosotros. No podemos minimizarlo. Hoy cantábamos, tú eres más grande de lo que imagino. Mi mente es finita. No vemos más allá de nuestras propias narices, dice alguien, ¿verdad? Dios es más allá. ¿Qué más puedes hacer? Cultiva una conciencia de la presencia de Dios. Y aquí no quiero tomar mucho tiempo. Solamente quiero decirte esto. Puesto que el día se compone de 24 horas, la semana de 7 días y el año de 365 días, de los cuales la mayoría de estos los pasas en la casa, en la escuela o en el trabajo, es en estos lugares en los que debes de cultivar una conciencia profunda de la presencia de Dios. El Salmo 16:8 dice lo siguiente: al Señor he puesto continuamente delante de mí. ¿Qué está haciendo David? ¿Qué nos quiere comunicar? Que David David pone a Dios delante de él de manera que se da cuenta
de que en cada situación en la que se encuentre, Dios está presente. Una lectura que tú puedes hacer adicional es el Salmo 139. No voy a ver muchos textos porque todavía me faltan 2 más y con eso termino. Cultiva una conciencia de tus obligaciones para con Dios. Esto ya lo habíamos estudiado en otro sermón, de la necesidad que nosotros tenemos de amar a Dios supremamente, obedecer a Dios totalmente y confiar en Dios plenamente. Sé consciente de lo que te toca hacer. Sé consciente que el Espíritu Santo ya lo hizo, pero que a ti te toca hacer algo. Siguiente punto. Asóciate íntimamente con aquellos que andan en el temor del Señor. Aquí quiero ser bien claro. Vivimos en un mundo caído, donde la mayoría de nuestras relaciones son con gente no cristiana. Y este punto que te estoy diciendo no es que tú te alejes de tus amigos, porque si no, entonces, ¿a quién le predicas? Lo que quiero darte a entender es lo que dice Primera de Juan. No améis al mundo. Tú y yo debemos de buscar personas con las cuales podamos estar íntimamente relacionados, pero gente que nos ayude a crecer en el temor del Señor. Si tú tienes amigos, haz esta pregunta. Y vuelvo a lo mismo, no es que te olvides de ellos, es que no ames el mundo, pero pregúntate esto. ¿Este amigo mío me ayuda a amar más a Dios y a mi prójimo? Ya sabrás la respuesta. Si es sí, júntate. Si es no, compártele de Cristo, lo necesita. Sé tú para Él luz y sal. Sé tú para Él un agente de transformación para su vida. Miren, el Salmo 119, ese sí ponlo, Alex, por favor. Salmo 119, versículo 63, dice lo siguiente. Compañero soy de todos los que te temen y de los que guardan tus preceptos. Esos son mis amigos, dice el salmista. Esos son mis compañeros. Esos son mis mejores amigos. Los que te temen, Señor, y guardan tus mandamientos. ¿Qué haces con tus amigos que no son cristianos? Ámalos. Compárteles el evangelio. Si son amigos cristianos tuyos, identifica si es, en qué está, si es un cristiano nuevecito, ¿verdad? No puedes pedirle peras al olmo. Tiene que ir creciendo en su santidad, tiene que ir madurando. Y por último, ora fervientemente para que Dios ponga un incremento de temor, de su temor en el corazón. Ora, pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo, yo quiero crecer en el temor de Dios. Aquí sí es donde aplicamos lo que dicen los evangelios. Todo lo que pidáis en mi nombre, ¿verdad? El Padre lo hará. Pedid, ¿y qué? Y se os dará. Pide. Aquí sí, pide.
Pídele a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo hará? Porque Él dice que Él hará todo conforme a su beneplácito y conforme a su voluntad. Y este es el último texto que voy a leer. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Primero de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pídele, Espíritu Santo, quiero crecer en temor reverente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, ser expuestos a tus preceptos, a tus mandamientos, a tu palabra, Señor. Padre, queremos orar y pedirte, Señor, que nos hagas una iglesia que crece en temor reverente. Señor, hemos hablado por 1 hora y fracción, Señor, sobre cómo crecer en el temor tuyo. Queremos pedirte, ayúdanos. Padre, no queremos quedarnos como estamos. No queremos, Señor, simplemente terminar, Dios, este sermón y decir, ok, hoy aprendimos más cosas acerca de lo que es temer a Dios. Señor, y encontrarnos en la realidad de Romanos 3, que no hay temor de Dios en nosotros. Señor, ayúdanos. Queremos ser una iglesia temerosa. Queremos crecer en temor. Queremos crecer en piedad. Queremos crecer en amor. Queremos crecer en dependencia de ti. Señor, te damos gracias porque en Cristo Jesús tú has hecho posible los frutos del Espíritu para nosotros. Tú nos has amado, nos has escogido, Señor, y nos has santificado y nos has justificado. Y ahora has puesto tu Espíritu en nosotros, oh Dios, el cual nos capacita para esta obra. Señor, yo te doy gracias por tu iglesia, por mis hermanos, porque los has puesto también, Dios, como un instrumento de tu gracia para mi santificación, para mi crecimiento. Señor, ayúdanos a desarrollar lazos íntimos aquí, lazos que nos ayuden, Señor, a crecer en el temor tuyo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.